generado unas inquietudes unos minutos antes de que iniciáramos las charlas, porque nos va a hablar un poco sobre la inteligencia artificial, ese tema tan novedoso que nos ha llegado para quedarse y con el cual debemos prácticamente correlacionarnos cuando estamos realizando búsquedas, etcétera, y él nos va a indicar algunas cosas interesantísimas de cómo utilizar esa inteligencia artificial a nuestro favor. De tal manera que sin más preámbulo, Edison Alexander, buenas noches y bienvenido nuevamente a nuestra reunión académica. Profe, muy buenas noches y muy buenas noches a todos, por supuesto. Para mí es esta charla un espacio muy especial en la medida en que cada día tenemos la oportunidad de crecer desde el punto de vista orgánico y desde el punto de vista cerebral y neuronal, pero ahora somos una simbiosis entre el humano y la máquina. Y tal parece que vamos a crecer a unos márgenes que superan cualquier expectativa. Entonces, muchas gracias porque hoy se han conectado para aprender un poco de algo que hace parte ya de nuestra realidad. Quisiera, por favor, que me comentaran si pueden ver la primera diapositiva. Sí, señor, confirmado. Perfecto. Entonces, sin más preámbulo, quisiera contarles que vamos a tratar de abordar el tema de lo que es PubMed, términos mesh y operadores booleanos en los primeros 5 a 10 minutos de la charla. La idea es que sacamos adelante esta parte que es el tema por el cual nos hemos reunido hoy y de ahí en adelante empezamos a hilar un poco de el conocimiento que tiene cada uno de ustedes y cómo pudiéramos aplicarlo en la obtención del nuevo conocimiento. PubMed, como recordarán, es un motor de búsqueda. Sin ir más lejos, y porque la idea de hoy no es meternos en tecnicismos y elaborar quizá un tema que es tan sencillo hacerlo más ladrilludo, incluye más de 37 millones de citas, incluye artículos que están en full text disponibles para su consulta y los que no están así y que son de pago, usualmente PubMed tiene un link que nos conduce a la página donde podemos encontrar estos artículos. ¿Por qué es importante hacer una búsqueda avanzada? Quizá nosotros desde el punto de vista científico hemos visto cómo el conocimiento se incrementa de una forma exponencial y esto definitivamente nos supera. Si hacemos un símil con la música, hace unos años escuchar música era un deleite en la medida que estaba restringida a cómo la obteníamos en la radio, o si comprábamos un vinilo o un CD, o si teníamos la disposición y el equipo para poder escucharla. Y es por eso que en el día de hoy, muchas de las canciones que surgieron hace muchos años siguen en ese continuum de nuestro recuerdo, porque era muy difícil obtenerla y cuando la obteníamos, quizá algunos teníamos que escribirla o pedirla en la radio, y este tipo de música perduró y se queda ahí, y es la música de diciembre que escuchamos todo el tiempo, y ahí está. Pero ahora, la forma en cómo funciona la música, por ejemplo, genera tantos resultados por día que la música se convirtió en una situación desechable. Y lastimosamente, hay muchas publicaciones y hay mucho contenido en salud que termina llenando las arcas de investigación basura. Hay mucha cosa que no aporta mucho, pero que hace mucho ruido. ¿Por qué las búsquedas avanzadas? Saber cómo funciona PubMed, saber que la información está ahí, organizada, anidada de una forma jerárquica, y entender ese orden nos permite seleccionar, nos permite filtrar todo aquello que no nos es relevante y mantenernos al día. Porque mantenernos al día es una tarea sencilla en la medida en que somos selectivos a la hora de encontrar información. Si se dan cuenta, esa imagen del fondo que es generada con inteligencia artificial nos muestra cómo PubMed pudiera semejar a un árbol. Este árbol
tiene una serie de ramificaciones y cada ramificación representa un área específica del conocimiento. Miren, sin ir más lejos, esta es la página inicial de PubMed. Así es como encontramos los artículos que nos son de interés. Vamos a encontrar el título, vamos a encontrar los autores, en este caso, este es un estudio colaborativo, y nos vamos a encontrar con que está dividido por secciones. Estas secciones pueden incluir, por ejemplo, el abstract, donde está no solamente como el contexto en el que se realizó el estudio, quizá la metodología, los resultados, las conclusiones. Perdón, te interrumpo. Estamos viendo únicamente la foto del árbol. Ah, eso, no ha pasado al siguiente. No. Vamos a ver. No. Ahí pueden ver el video. Ahí ya salió el SARS-CoV-2. Ah, bueno, perfecto. Me van contando porque la idea es que no se pierdan esta parte de los videos. Entonces, miren, está dividido por el título. Más adelante vamos a encontrar el abstract y dentro del abstract tenemos palabras que son de particular importancia. Esas palabras las podemos buscar en el motor de forma aislada como términos libres, o podemos dar un paso más allá, ser más inteligentes y utilizar un término que abarque varios de esos términos libres a la vez. Entonces, miren, cuando van a PubMed, cuando han leído esa parte del abstract, podemos ver artículos que son similares a ese documento. Podemos ver qué otros estudios citaron ese artículo. Podemos, por supuesto, en algunos casos consultar las referencias. Y hay un apartado que es el apartado en el que nos vamos a enfocar hoy, que es los términos MESH. Los términos MESH son descriptores en ciencias de la salud, son Medical Subject Headings. No es otra cosa más que un fichero. Cada uno de estos términos agrupa un clúster, un bloque de información. Si nosotros conocemos un término MESH, es probable que con una única palabra o un grupo de palabras podamos alcanzar una serie de resultados que están relacionados entre sí. Miren, ahí están viendo el pantallazo de la página de MESH. Sí, señor. Perfecto. Si se dan cuenta, en la parte izquierda hay unos arbolitos. Esos arbolitos son precisamente de lo que estamos hablando, de cómo está organizada esta información. Voy a pasar, profe, y me dicen si pueden ver el video nuevamente. ¿Ahí se está moviendo? No, vemos los arbolitos. Ahí ya. Ajá. Miren, si le damos clic a PubMed, a la página principal, y nos vamos a la sección de explorar, tenemos cómo ingresar a la base de datos MESH. Y ahí están nuevamente los arbolitos. Resulta que si incluimos un término en esa búsqueda, por ejemplo, en este caso vamos a incluir la palabra hipertensión, y si buscamos ese término, nos van a aparecer un grupo de términos que incluyen la palabra hipertensión o que la definen. No está avanzando. Entonces, no está avanzando. Vamos a ver. No. Ahí ya. Ahí, miren, estamos incluyendo la palabra hipertensión. ¿Están viendo esa parte? Ok. Sí. Le damos a buscar y obtenemos una serie de términos. Lo que vamos a hacer a continuación es que le vamos a dar clic al término hipertensión. Le damos hipertensión y nos encontramos con una nueva página que está dividida por bloques. Un primer bloque que está conformado por la definición. Entonces está muy bien que usted encuentre el MESH de hipertensión y lea la definición por si es el término que usted está buscando en realidad. Más abajo encontramos unos subtítulos o subcapítulos dentro de la hipertensión, desde la etiología, la terapia, el manejo inmunológico. Entonces, podemos darle clic a cada uno de esos como subcapítulos de hipertensión y hacer de nuestra búsqueda más enfocada a ese ítem en particular, por ejemplo, hipertensión y metabolismo. Si se dan cuenta, más abajo encontramos un grupo de palabras que son sinónimo de esa hipertensión. Por ejemplo, blood pressure high, o blood pressure high, o high blood pressure, todos sinónimos de
el ítem principal, en este caso, hipertensión. Pero si se dan cuenta, más abajo vamos a encontrar ese árbol del que hemos hablado. Miren, ahí están viendo mi cursor. Sí, señor. La manito. Sí, señor. Sí. Esta parte de aquí es como el tronco del árbol. Y cada uno de estos subtítulos, cada una de estas subdivisiones es una rama de ese árbol. Entonces, hipertensión está metida dentro del grupo de enfermedades vasculares. Si yo busco en PubMed la palabra hipertensión, yo voy a obtener por resultado cualquier documento que contenga todo lo que esté de aquí hacia abajo. ¿Qué está de aquí hacia abajo? Hipertensión esencial, hipertensión maligna, hipertensión inducida por el embarazo, solamente con incluir la palabra hipertensión. Miren, vamos a ir más adelante. Si yo le doy clic a enfermedades vasculares, que está un ítem por encima de hipertensión, la cantidad de resultados que obtengo son todos estos, desde hipertensión, hiperemia, hipotensión, isquemia mesentérica, todas aquellas enfermedades que están metidas dentro de las enfermedades vasculares. Entonces, si se dan cuenta, la rama gruesa es enfermedades vasculares y una subrama es hipertensión. Y si yo incluyo hipertensión, estaré incluyendo los términos que de esa rama desemboquen en ramas más pequeñas. Cuéntenme si vamos hasta ahí. Sí, señor. Vamos bien. Sí, perfecto. Entonces, miren, resulta que ahora ya sabemos que PubMed utiliza unos ficheros que son los términos mesh y que conocer esos ficheros me permite organizar mi búsqueda y organizar la información. Si yo soy el dueño de PubMed, sé en qué fichero puedo encontrar la información que usted necesita. Resulta que yo ahora puedo hacer una combinación entre esos ficheros. Puedo buscar un término combinado con otro, o puedo buscar términos que son parecidos entre sí, y para hacer ese link entre esos términos yo voy a utilizar los operadores booleanos, que van a ser 3. Y, o, en este caso, not, que sería como de excluir. Miren, si utilizo mis términos booleanos con las palabras clave, yo puedo obtener una serie de resultados. ¿Están viendo la diapositiva que dice sensible y específica? Sí. Perfecto. Entonces, si yo combino varios de esos bloques, voy a hacer de mi resultado o de lo que yo estoy buscando algo tan particular que los resultados que obtengo son menos, y eso quiere decir que nuestra búsqueda es muy específica, está centrada en un ítem muy, muy particular. Pero si yo incluyo menos términos mesh, hago menos combinaciones, voy a obtener una búsqueda muy grande. Si solamente incluyo hipertensión, como nos dimos cuenta, voy a obtener muchos más resultados porque la búsqueda es muy sensible. Entonces, en términos de sensibilidad y especificidad, entre menos clara sea mi consulta, yo voy a obtener más resultados, y esa es una consulta muy sensible. Cosas que pasan, por ejemplo, en una búsqueda en Google. Si usted en Google escribe, no sé, Juan, aparecen 5 millones de resultados, porque no sabemos si es Juan Pérez o Juan Grijalva. Pero si ustedes escriben Juan Grijalva, endocrinólogo, Popayán, Ciudad Blanca, entonces la consulta es tan específica que la cantidad de resultados que voy a obtener es cada vez más pequeña. ¿Vamos todos hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, entonces miren, ya sabemos que PubMed es una base de datos, un motor de búsqueda, sabemos que los términos mesh son la forma en que a manera de bloques se organiza la información, y ahora sabemos que los operadores booleanos nos ayudan a combinar esos bloques de información. Cuando yo utilizo el booleano AND, por ejemplo, hipertensión y manejo terapéutico, los resultados que voy a obtener son aquellos que combinen esas dos palabras. Un artículo que contenga en su descripción tanto la palabra hipertensión como la palabra terapéutico. Entonces, ese es el resultado que voy a obtener cuando utilizo AND.
Si se dan cuenta, en esta búsqueda hecha en PubMed, la combinación de hipertensión y therapeutics me dio 60.379 resultados. Este es un ejemplo de ellos. Avances en la patogénesis y tratamiento de la hipertensión resistente. ¿Qué pudiéramos hacer? Empezar a leer los 60.379 artículos y ver cuál de esos nos sirve. Ese sería el paso más largo, el paso en el que no habría quien pudiera con toda esa información. De ahí en adelante, que entre más específica hagamos nuestra búsqueda, podemos obtener los resultados más relevantes para lo que queremos. Miren, ¿qué ocurre con el término OR? OR es un booleano que nos permite combinar aquellos términos que tienen algo en común o que son muy parecidos o que algunos autores pueden utilizarlo de forma sin discriminar entre una y otra. Por ejemplo, desórdenes del espectro autista o condiciones del espectro autista o espectro autista. Todos hablan de una condición en particular, pero hay distintas formas de encontrarlo en la literatura. Entonces, si yo utilizo OR para estos tres términos, voy a obtener todos aquellos artículos que contengan esta entidad nosológica, esta enfermedad, en cualquiera de esos tres términos. En AN solamente encuentro artículos que contengan los dos términos, pero en OR voy a encontrar todo aquello que incluya lo que yo metí usualmente entre paréntesis. Cuando utilizamos OR, y esta es como una estrategia de anidamiento, como estamos hablando de términos similares, entonces los vamos a colocar entre paréntesis. Miren, podemos utilizar espectro autista, desórdenes del espectro autista o condiciones dentro del espectro autista, y lo vamos a poner entre comillas, y le podemos utilizar o le podemos meter otro booleano, y therapeutics. Entonces, así podemos encontrar la mayor cantidad de resultados que tienen que ver con el autismo, y a eso le sumamos el booleano tratamiento o therapeutics. Cuando lo hacemos así, miren que obtenemos cerca de 4.600 resultados. Impacto de la intervención con ejercicio en una interacción social en niños, Esos son los resultados que obtenemos cuando combinamos más de un booleano. ¿Qué ocurre con esos 60.000 resultados o cuando obtenemos más? Que muchos de ellos son resultados irrelevantes. Cuéntenme una cosa, ¿van conmigo hasta ahí? Es que como no los veo, no sé si fuera que esté hasta desconectado. Perfectamente, Edison. Perfectamente. Perfecto. Adelante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos resultados que no queremos incluir, podemos utilizar el booleano not. Es decir, si combinamos entre paréntesis, hipertensión y manejo terapéutico, pero queremos excluir una parte de ese manejo terapéutico, por ejemplo, el manejo que incluya medicamentos, podemos utilizar hipertensión y manejo terapéutico, y luego utilizamos not para explicarle a este motor de búsqueda que excluya todo aquel documento que involucre utilizar un tratamiento farmacológico. Cuando hacemos eso, obtenemos, miren, 38.000 resultados, y un ejemplo de los resultados son papel de la dieta para la prevención y el manejo de la hipertensión. Entonces, muy seguramente los resultados que obtenemos son aquellos que excluyeron cualquier tipo de tratamiento, ARA2, IECAS, diuréticos. Entonces, NOT es una estrategia para excluir resultados irrelevantes. Pudiéramos utilizar NOT para colocar NOT CHILDREN, o sea, todos los resultados que excluyan esa población en específico. Bueno, ahí ya se terminó nuestra charla. Nos demoramos casi que 10 minutos más. Entonces, miren, las conclusiones de esta charla en cuanto a esas tres cosas son: tenemos un motor de búsqueda que esperamos que reciba información relevante, aunque ya se han permeado resultados creados con inteligencia artificial que han sido publicados y PubMed ha tenido que eliminarlos de su listado de resultados. Sabemos ya qué son los términos mesh y sabemos cómo operan los booleanos. Vamos a empezar con la segunda parte de la charla. Yo le contaba hace un rato al doctor Concha que nosotros sí o sí somos la generación de transición.
hemos venido pasando desde ser completamente analógicos, desde la utilización del reloj donde teníamos que utilizar un dial para marcar un número telefónico, a la utilización de un software que prácticamente nos lee la mente, porque a través de nuestros gustos y un algoritmo puede saber qué queremos, qué nos interesa, qué queremos comprar, dónde queremos ir. ¿Qué tal si les cuento que los niños que nacieron ahora, los que apenas están empezando a hablar, pueden tener una mascota que por una parte lo sabe todo, que les habla desde pequeños, que es la forma en que nosotros nos hacemos al conocimiento, que no los juzga, que sabe más que sus padres o que sabe más que sus profesores, que sabe más que cualquiera de los que estemos en este momento aquí, que nunca se va a morir, que si pierdes esa mascota es como si perdieras algo de ti y que además esa mascota te convierte en una síntesis entre humano y máquina y que adicionalmente las nuevas generaciones están pasando por un cambio ni siquiera en la forma de hacerse al conocimiento o la forma de educarse o de ir al colegio, sino que estamos ante el cambio en la cognición. Las redes neuronales para generar nuevo conocimiento para las nuevas generaciones va a cambiar drásticamente con respecto a cómo nosotros adquirimos el conocimiento hace algunos años. Miren, hemos pasado, ¿ven la diapositiva de ese contraste, profe? Una imagen. No sé si sea a la que te estás refiriendo. Ahora sí. Ahora sí. Miren, esta imagen también creada por inteligencia artificial muestra ese contraste entre lo que hemos venido atravesando desde la revolución industrial, desde la forma en cómo cambió la comunicación hacia este nuevo panorama de inteligencia artificial. La inteligencia artificial está en absolutamente todos lados, desde la forma en que ustedes consumen, en que nosotros consumimos Netflix, Spotify, la música, hasta lo que ustedes tienen puesto en este momento está mediado en algún punto por un algoritmo que te metió ese producto por los ojos y finalmente lo adquiriste. En 1910, cuando estaba disponible la prensa impresa, había tanta persona en la calle leyendo la prensa que algunos críticos decían que era un punto, era en ese momento en que la sociedad se iba a volver cada vez más idiota, porque no hacían otra cosa más que estar pegados así como se ve ahí en la foto. ¿Pueden ver la foto de gente ahí leyendo el diario? No ha pasado la de contrato. A ver. Ya, ahora. Sí. Perfecto, miren, en 1910 este era el panorama en las calles, la gente leyendo el diario y los críticos decían que era una nueva generación de personas idiotas que no sabían otra cosa más que ver el diario. Y es probable que estemos ante el mismo panorama, pero con los dispositivos móviles. Entonces, tenemos que todo el tiempo contacto con una computadora, con un celular, con una tablet, casi hasta incluso la domótica, las ollas, la nevera que tenemos en la casa tiene algún tipo de conexión Wi-Fi o algún tipo de conexión a Internet. Cuéntenme, es que es probable que esté un poco lento el Internet. Cuéntenme si ven esta gráfica de unas estadísticas, de unos números. No, señor. A ver, vamos a ver. Ya, ahora. Ahí. Miren, estos son datos de enero del 2021. Población en Colombia, 51 millones. La cantidad de conexiones en celulares, 60 millones, es decir, el 119% con respecto a la población. De esos son usuarios de Internet, el 68%. Y de esos, 39 millones utilizan algún tipo de red social. Miren, el 97.5%, el 98% de la población, 98.1% de la población tiene un teléfono móvil. Y de ese 98, el 97.5% es un teléfono inteligente. Entonces, estamos ante un panorama en que
prácticamente toda la población colombiana tiene acceso a un teléfono móvil. Miren, estas cifras se incrementan a razón de un 4% anual. Y el número total de usuarios en Internet en cualquier dispositivo alcanza cerca de los 34 millones. El porcentaje de usuarios que acceden a Internet a través de dispositivos móviles es el 95% prácticamente. ¿Cuál es la reflexión? Miren, hasta las personas que viven en los entornos más apartados tienen ahora conexión a un teléfono. La conexión a un teléfono nos convierte de inmediato en superhumanos. O sea, nosotros podemos tener una conversación con personas que están a miles de kilómetros de distancia, podemos tener acceso a información a la cual no teníamos acceso hace unos años, tenemos la posibilidad de adquirir bienes, de hacer jugadas, movimientos en la bolsa, de hacer negocios. Miren este ejemplo, este es un ejemplo real de un paciente, de un caballero de 81 años que le pide el favor al nieto que le revise el YouTube porque el YouTube no está funcionando. ¿Están viendo la fotografía de este señor del campo? Sí, señor, ahí la vemos. Perfecto. Entonces, este caballero le escribía a YouTube: hola, quiero oír Sonora Matancera, gracias. Y todos los textos que escribía los iniciaba con un saludo y al final decía gracias. Hola, quiero oír canciones de Julio Jaramillo, por favor. Entonces, si se dan cuenta, hasta las personas más humildes tienen la potestad de utilizar un sistema de información y un flujo de información que ha englobado casi el 100% de la población. Estamos hablando de 97.5%. Si nosotros decimos que la utilización de un teléfono móvil nos convierte en superhumanos, quizá el flujo de información tan amplia que tenemos representa para nosotros, que estamos en el ámbito de las ciencias de la salud, una responsabilidad muy grande, porque nosotros somos ahora el filtro para la verdad. Y somos el filtro para la verdad desde nuestro conocimiento en los fundamentos, desde nuestro conocimiento en farmacología, desde nuestro conocimiento en fisiología, desde las cosas que nos permiten a nosotros ser diferente a una máquina a la hora de atender un paciente, de la misma forma en que es diferente un músico cuando usted le pide que haga una canción bonita. Es probable que este músico entienda qué pudiera ser bonito para un determinado grupo poblacional, y es probable que una inteligencia artificial cree una canción bonita después de hacer múltiples intentos matemáticos, y al final tal vez uno o dos de esos resultados terminen en una canción bonita. Pero la diferencia entre ese sentimiento, esa parte orgánica y biológica de la empatía y de alcanzar ese tipo de resultados depende de los fundamentos. El músico tiene los fundamentos para crear música, para crear un resultado, y nosotros debemos y estamos en la obligación de tener los fundamentos para encontrar la información relevante a la hora de atender un paciente. Este tipo ya era un superhumano antes de que tuviera teléfono, pero entonces ahora nosotros somos eso, somos superhumanos. O sea, el hecho de tener un dispositivo móvil, el hecho de tener un conocimiento básico, el hecho de tener unos fundamentos, nos permite tomar decisiones a la cabecera del paciente. Se convierte también en una responsabilidad muy grande a la hora de seleccionar cuál es la información que necesitamos. Vamos ahora sí a volver a nuestra charla, por la cual estamos reunidos hoy. Analicemos esta pregunta clínica. ¿Qué método de fijación de fractura de tibia tiene mejores desenlaces clínicos en pacientes adultos? Nosotros pudiéramos esta pregunta abordarla desde una estrategia que es la estrategia PICO. La estrategia PICO no es otra cosa más que dividir esa pregunta en población, intervención, una comparación y al final evaluar los desenlaces. Pero ¿qué tal si nosotros le pedimos a una inteligencia artificial que haga esa búsqueda por nosotros? Sin ir más lejos, aquí pudiéramos hablar de varios sistemas de inteligencia artificial, algunos de ellos pagos, otros no. Pero, por ejemplo, en este momento cada uno de ustedes en su bolsillo tiene la posibilidad de acceder a una forma de inteligencia artificial. WhatsApp ha incluido inteligencia artificial
en su modelo, para evaluar el modelo de interacción de las personas, para crear una forma avanzada de crear imágenes, de crear textos, de ayudar con operaciones inicialmente sencillas, pero en la medida en que nosotros vamos entrenando este sistema de conexiones neuronales artificiales, nos puede entregar muchos más resultados. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede sugerirnos términos mesh y también sugerirnos las posibles combinaciones de los operadores booleanos para nuestra búsqueda. Esa forma de inteligencia artificial de WhatsApp que ustedes tienen ya mismo disponible en su teléfono se llama Meta AI. También está en Facebook y en otras redes sociales. Sin ir más lejos, entre algunas de las cosas de su descripción, me llamó particularmente esta descripción. Democratiza el acceso a la información y mejora las conexiones sociales, beneficiando a miles de millones de usuarios en todo el mundo. Resulta que nosotros también tenemos en ese proceso de cambio de cognición aprender a utilizar la inteligencia artificial. Nosotros tenemos una serie de comandos que podemos darle a la inteligencia artificial para filtrar aquellos resultados que nos son más relevantes. Eso se llama un prompt. Y existe ingeniería de prompts. De hecho, ahorita quienes están adelante en la utilización de inteligencia artificial son aquellos que tienen conocimientos avanzados o básicos en ingeniería de prompts, en la forma en que le preguntamos a una inteligencia artificial. Miren, no sé si ahí están viendo el video como de la pantalla del teléfono. ¿Me confirman? Sí, Edison. Perfecto. Entonces, miren, esta es una grabación de mi teléfono. Le acabo de decir a la inteligencia artificial de WhatsApp, actúa como un clínico en investigación médica, sabes cómo utilizar términos mesh, sabes cómo utilizar términos booleanos, créame una respuesta o una estrategia de búsqueda para esa pregunta que hicimos. ¿Cuál es la forma de fijar mejor una fractura de tibia y a quién le va mejor en pacientes adultos? Entonces, miren, les voy a poner como el resumen de los pasos que me dio la inteligencia artificial de WhatsApp. O sea, no me fui a ninguna forma paga ni nada. Simplemente le dije a WhatsApp y me dijo, paso 1, identificar los términos mesh relevantes. En este caso, fractura de tibia, fijación interna, fijación externa, los desenlaces en cuanto al tratamiento, todo eso limitado a la población adulta. Me dijo, paso 2, combine estos términos mesh con operadores booleanos e hizo ya la combinación, fractura y fijador interno o fijación externa y tratamiento y al final adultos. ¿Qué hizo? Buscó una combinación de fracturas de tibia con fijadores internos y externos, incluyó el término desenlaces del tratamiento para enfocarse en los desenlaces clínicos y utilizó el término adultos para limitar la búsqueda a pacientes adultos. Entonces, miren, vamos a coger esos términos que me acaba de dar la inteligencia artificial y nos vamos a ir a PubMed a la opción avanzado. En avanzado vamos a colocar cada uno de esos términos que nos di. Esta es una caja no sé si estén viendo mi video ahí. Ya sí. Sí, perfecto. Entonces en esta caja vamos a incluir los términos que me acaba de dar WhatsApp. Entonces, aquí cometió un error. No es tibia fracture, sino que es tibial con L fracture. Y le vamos a dar buscar, añadir a la historia y obtenemos 17,000 resultados. Vamos así a ir incluyendo todos los demás términos que me dio la inteligencia artificial de WhatsApp. Colocamos los demás, tratamiento, fijador interno, fijador externo y fijador de tibia. Y si se dan cuenta, para cada uno de esos términos mesh existe un número de resultados. Solamente para la palabra adulto, como es una búsqueda tan sensible, mire, obtuvo más de 8 millones de resultados. Lo mismo que para tratamiento, un término en general, obtuvo 1 millón de resultados. El siguiente paso que me da WhatsApp es, ahora haga una combinación de estos términos. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Miren que en este motor de búsqueda, cuando yo agrego un término, le doy a agregar ese término. Para agregar el siguiente término me pregunta con qué booleano lo quiero agregar, con AND, OR o con NOT. Aquí lo agregué con AND
fijación interna, fijación externa. Le puse un OR porque el tratamiento que era fijación interna, tanto fijación externa, esos dos necesito que aparezca para hacer la comparación. Al final tratamiento y al final adultos. Entonces miren que cuando se hace la combinación, se pasa de tener tantos resultados a tener 3000, que es muy diferente a revisar 8 millones de resultados. Ahora tenemos 3000. Si le damos clic, nosotros encontramos, aquí están los 3000 resultados y podemos generar más filtros. Por ejemplo, limitarlo a los últimos 10 años. Entonces podemos ir a la barra de la izquierda y limitarlo a los últimos 10 años. Podemos crear otro filtro, por ejemplo, que sería el tipo de artículo. Entonces podemos ir más abajo en la barra de los filtros, podemos colocar, por ejemplo, un metaanálisis. Le damos a un metaanálisis y pasamos de tener 3000 resultados a tener 20 resultados. Entonces, si se dan cuenta, hicimos una combinación de los términos y luego añadimos unos filtros que nos permitieron hacer más específica nuestra búsqueda. Miren, el paso 3 era refinar la búsqueda, lo que acabamos de hacer. Podíamos incluir el tipo de estudio, por ejemplo, un estudio aleatorizado o un estudio comparativo. O el cuarto punto era realizar la búsqueda en PubMed, copiar y pegar la estrategia que me dio WhatsApp en el campo de búsqueda de PubMed y hacerlo desde ahí, o hacerlo con los filtros como lo hicimos hace un momento. Miren, en este ejemplo vamos a hacer una modificación a la búsqueda que hicimos hace un momento. Entonces podemos ir nuevamente al motor de búsqueda, vamos a escoger nuevamente fractura de tibia, esta vez con el término AND, vamos a incluir solamente la fijación interna, sin incluir la fijación externa. Fijación interna. Y le vamos a colocar tratamiento, desenlaces en el tratamiento con AND, pero esta vez queremos excluir a todos los adultos. Para excluir a todos los adultos, lo que vamos a hacer es que el booleano que escogemos para adultos va a ser not. Entonces ponemos not y con eso automáticamente excluimos a todos los adultos. Le vamos a dar a buscar, a incluir en la búsqueda. Obtenemos 381 resultados que asumimos son de población pediátrica. Le damos a buscar y estos son los artículos que obtenemos en población pediátrica. Pedimos también metaanálisis y encontramos un grupo de 13 resultados. Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos dos alternativas, o pensar que la inteligencia artificial y todo lo que se viene de aquí en adelante es una amenaza y generar un caos, o crecer a la misma velocidad o a una velocidad similar con la que están creciendo las nuevas generaciones y convertirnos en esa simbiosis máquina y seres humanos. Esta es la conclusión, esta es mi última diapositiva. Miren, cuando tú no pagas por algo, tú eres el producto. En este momento la inteligencia artificial se nutre y las decisiones que toma la inteligencia artificial está basada en nuestra aprobación o desaprobación. Cuando apenas sacaron todo este programa de educar a la inteligencia artificial, un ejército de personas en las Filipinas le daba o manito arriba o manito abajo a las respuestas que iba dando la inteligencia artificial, y eso le ha permitido a la inteligencia artificial crecer. Entonces, muchas de estas estrategias son gratuitas porque esa interacción entre la inteligencia artificial y nosotros le permite ser lo más parecido a la respuesta que podría tener un ser humano. Entonces, eso era lo que tenía para el día de hoy. Espero les haya sido de utilidad. Espero que les genere algún tipo de reflexión. Y como les contaba, nosotros somos el filtro para la verdad. Nosotros somos los llamados a generar una estrategia distinta de atención de nuestros pacientes. Así que muchísimas gracias. Easton, en nombre de todos los presentes quiero agradecerte una charla de verdad que sumamente interesante. Yo destacaría, nos has enseñado, nos has recordado la forma de búsqueda clásica, tradicional, el uso del PubMed, en fin, todas estas cosas
que de alguna manera nos recalcan todo el día, pero creo que has adicionado algo sumamente interesante y es toda la parte tecnológica, si lo podemos llamar así, todo el tema de la inteligencia artificial y cómo está interviniendo. Y eso a mí me ha llamado muchísimo la atención y creo, yo creo que este no sería el final, más adelante podemos hacer nuevas charlas porque esto apenas se dura a algo que se nos viene, que no podemos cerrar los ojos, que como tú lo decías, está en nuestras manos determinar si lo utilizamos bien o no lo utilizamos de una manera adecuada, y el utilizarlo bien es lo que finalmente va a conllevar que nosotros precisamente de esa inteligencia artificial, no cerrar los ojos a algo que ya está en medio de nosotros, sino poder de alguna manera hacer ese filtro, como lo acabas de mencionar, para que información errónea y poder de alguna manera racionalizar esa información y poder saber que estamos recibiendo cosas que verdaderamente nos aportan. De tal manera que esto ha sido excelente. No sé si haya preguntas, alguien que quiera comentar algo. Adelante, Franco. Gracias, Juan Manuel. Buenas noches. Edinson, no, pues nos actualizas infinitamente con tu estilo maravilloso, agradable. La verdad que es un placer siempre contar con tus charlas. Gracias. Una pregunta, el booleano OR, ¿cuántos términos puedo incluirle? ¿2, 3, 4, 5 o no sé? Usted puede incluir una infinidad de booleanos. De hecho, en OR, cuando usted no escoge un término mesh, sino que escoge un término libre, el mismo motor de búsqueda de PubMed modifica esa búsqueda y lo convierte en una búsqueda a punta de booleanos. Entonces, digamos que usted escribió fractura abierta de tibia. Entonces resulta, le da a buscar. Cuando usted le da clic en la descripción, el sistema solito ha creado fractura de tibia, AN, exposición, AN, sangrado, AN, no sé. El comando se puede hacer muy, muy largo. El problema de los comandos largos y en los que usted va incluyendo cada vez más booleanos es que se hace la búsqueda tan específica que pudiera llegar a obtener resultados 0. Y pasa con mucha frecuencia. Entonces, la búsqueda en PubMed es una situación interactiva, es una situación de ensayo y error. Usted combinó con este término, no obtuvo resultados o obtuvo muchos resultados, entonces usted puede agregar uno u otro. ¿Qué pasa con OR? El OR es útil cuando lo que usted está buscando es muy raro. Entonces puede ser interpretado por una persona así, por otra persona así, por otra persona así. Entonces usted incluye todas esas interpretaciones y usted pudiera incluir la cantidad que quiera de términos OR, siempre y cuando usted lo tenga entre paréntesis. Usted puede hacer una búsqueda lo más larga que quiera, profe. Gracias, entendido. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Jorge Luis. ¿Qué tal con todos? Muy buenas noches. Doctor Edinson, buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, doc. Doctor, una consulta. Nos habló de la búsqueda, pero de repente nos puede acotar algo sobre que, si viene un artículo, no sé si nos puede contar un poquito en referencia a su experiencia, si es Imago una referencia del ranking de la revisión de la literatura que nosotros hacemos. O sea, como así que hay también artículos y artículos. Claro que sí. De hecho, hace un momento lo hablábamos con el doctor Concha. Si bien Simago y otros tipos de ranking le puede dar más prestigio o más peso a el artículo que se publique en determinadas revistas, usualmente los filtros que tienen esas revistas para la información que es correcta y es veraz es más alto, y eso es lo que le hace que su prestigio sea mayor. Usualmente hay depredadores de investigadores, hay gente enviándole correos todo el tiempo a gente para crear ruido desde el punto de vista investigativo, y hay muchas revistas publicando artículos que uno pudiera desechar porque tienen problemas metodológicos, porque tienen problemas en cuanto a la veracidad de las bases de datos que utilizan. Entonces, Simago y otros rankings ayudan a ser veedores o certificar que algunas revistas están cumpliendo con los estándares de calidad que se necesitan. Jorge. Perfecto, gracias. Gracias. Yo quería preguntar.
quería preguntarte algo, Edison. ¿Podríamos llegar a un perfeccionamiento tal de la inteligencia artificial en que tú le pidas, necesito que me haga una, un trabajo de fracturas expuestas que incluya determinado número de pacientes en un hospital de nivel 3 de la ciudad de Popayán, etcétera, etcétera, y esa inteligencia artificial sea capaz de revisar ese hospital, qué hace, qué pacientes recibe, quiénes trabajan ahí, y que te saque algo tan bueno que siendo fraudulento termina siendo un buen trabajo? Es una situación en la que está mediada por, primero, las habilidades que tenga usted en cuanto a los comandos que se le da a la inteligencia artificial para generar resultados. Entonces, si usted tiene buenos prompts, es un ingeniero de otro, sacado del planeta respecto a la información puntual que quiere esa inteligencia, y usted necesita sacar datos estadísticos, sacar medias, medianas, pudiera llegar a hacer y tener un desempeño muy bueno. La otra situación es que existen vacíos que podríamos no llenar en el momento en que generamos un prompt incorrecto y pudiéramos obtener una información inadecuada. Por ejemplo, ¿qué pasa con los motores de inteligencia artificial como de libre acceso, por decirlo así? Muchos de ellos, o mejor dicho, todos están basados en matemáticas, en operaciones de estadística. Ellos calculan, para generar texto, por ejemplo, con qué probabilidad debería colocar la siguiente palabra en el texto que va a escribir. Y calculan una probabilidad basada en un conocimiento que tiene globalizado. Entonces, dependiendo de la información que está alimentando esa inteligencia artificial, podemos tener mejores o peores resultados. Si yo alimento una inteligencia artificial con pura información falsa, la posibilidad de obtener un resultado inadecuado se incrementa ostensiblemente. Entonces, estamos ante una situación bien compleja desde el punto de vista de la investigación, pero también desde el punto de vista de la creación de otras cosas. Así como se puede hacer fraude para crear información pseudocientífica o datos inventados, por ejemplo, una inteligencia artificial pudiera tomar los matices y el tono de la voz de un cantante que ya está muerto y ponerlo a cantar una canción de hoy en día. O incluso alguien que está vivo y cantar una canción, y habrá un sinfín de problemas desde el punto de vista legal, de los derechos de autor y todo lo demás. Entonces, miren, para no ir más lejos con respecto a la respuesta, una inteligencia artificial tiene el potencial de lograr eso que queremos, pero también tiene el potencial de entregarnos un resultado muy, muy alejado de la realidad, o de tener errores que eventualmente en el futuro podrían llegar a corregirse. Actualmente hay sistemas de inteligencia artificial que permiten filtrar la información científica, organizarla, crear mapas conceptuales e incluso hacer citaciones con citas que son muy acertadas o que algunas de ellas son reales. Me ha pasado, por ejemplo, que cuando le doy un comando a una inteligencia artificial, dependiendo del tipo de inteligencia artificial que usted tenga, si es la de última, la que usted pagó, los resultados se acercan mucho más a la realidad. Pero una inteligencia de entrada puede entregarle una bibliografía completamente inventada, autores que no existen, números de revista que no existen. Y hay otras inteligencias artificiales que ayudan a detectar eso. Cuando algo lo escribió un robot, nosotros podemos detectarlo con otro software. Entonces, todo eso, como es matemática, entonces existen modelos que son tan perfectos en cuanto a la composición del texto que es muy fácilmente detectable como creado por inteligencia artificial. Increíble, esto pareciera ya más como un tema de ciencia ficción, lo que se nos va viniendo hacia el futuro. Pero me alegra saber que también al mismo tiempo esa misma inteligencia artificial está creando un cierto grado de control respecto de cosas que eventualmente no sean correctas. Tengo la mano levantada de Julio. Antes, creciendo con Cami, había levantado la mano, no sé, antes de Julio. Sí, hola, buenas noches. Hola, Visito.
Soy Mildred. Buenas noches. Hola, Mili. Muy bien. Bueno, nosotros ya trabajamos con inteligencia artificial en salud. Somos una de las pocas empresas aquí en el Cauca que trabaja con inteligencia artificial. Y una de las cosas que quería agregar ahí, a lo que decía el doctor Juan Manuel ahorita, era si se podía generar esos estudios. Sí, sí se puede, siempre y cuando también las bases de datos estén actualizadas. ¿Sí? O sea, si por ejemplo el hospital tiene la historia clínica sistematizada, puede la inteligencia artificial coger esas bases de datos de la historia clínica sistematizada y con esas bases de datos agregar la inteligencia artificial, que de hecho es uno de los proyectos en los cuales nosotros estamos trabajando para automatizar bases de datos de las mujeres gestantes y poder enviando un prompt, así como lo explicaba Edison, por ejemplo, poner necesito que actúes como un experto en salud materna, y crea o indícame cuáles son las mujeres del Cauca gestantes entre la semana, no sé, 35 a 40, que tengan más riesgos de desarrollar preeclampsia, ¿sí? Entonces, si uno tiene una base de datos muy bien enriquecida a través de la historia clínica, la inteligencia artificial va a poder extraer esa información que sería súper útil para nosotros en cuestión de 2 minutos. Excelente. Todo depende de con qué alimentes tu base de datos. Con qué se alimenta, el sustrato que se le dé. Excelente. Me parece genial esa Muchísimas gracias, pero esa iniciativa. es una forma positiva de obtener un lado bueno, porque eso querría decir que estamos utilizando la inteligencia artificial a nuestro favor. Es decir, la inteligencia artificial nos está haciendo el trabajo de visitar los datos de los hospitales, sacar claro que sí. Eso me parece excelente. Eso sería perfecto. Julito, buenas noches. Bienvenido. Adelante, por favor. Profe, hola, buenas noches, muchas gracias. Edison, ¿cómo estás? Bien, hermano. Qué gusto escuchar esas presentaciones tuyas, Lady. Siempre lo he dicho, te lo he dicho personalmente, que me encantan, no he podido aprender, pero espero algún día poder ser como vos. Excelente presentación, Lady, muy ilustrativa. El tema muy interesante, como todos indican. Yo quería, pues, dar mi punto de vista al respecto de eso de la inteligencia emocional, inteligencia artificial. Que vamos a escuchar. ¿Cómo, profe? Que inteligencia emocional es la que nos despiertas cuando te escuchamos después de no verte tanto tiempo. Claro, la que me despiertan cada vez que los leo. Profe, no, bueno, yo quería decir que bueno, es un tema como de interdependencia, ¿cierto? Digamos que la inteligencia artificial depende del humano para nutrir las bases de datos, ¿cierto? Y en esa misma medida puede establecerse la veracidad de la información contenida y viceversa, digamos, el humano depende de lo que ofrece, la información que ofrece la inteligencia artificial para ejecutar sus proyectos, pues, ¿cierto? O su búsqueda en este caso. Desde ese punto de vista, yo quiero llamar la atención a que uno debe ser muy cuidadoso con la información que obtiene de la inteligencia artificial. Y de pronto más llamar la atención a quienes apenas inician, pues como de pronto en su carrera profesional y todo eso, porque yo creo que no podemos llegar a depender completamente de lo que nos ofrece la inteligencia artificial, porque además es un camino muy sencillo, ¿cierto? Como Edison lo mostraba, simplemente es pedirle que haga el trabajo por uno y entonces vamos a dar por sentado que toda la información que ofrece es lo correcto y que eso es lo que hay que hacer y terminaremos en una dependencia 100% de la inteligencia artificial. Y entonces mi llamado es a que uno tiene que ser muy crítico con eso. Yo he hecho el ejercicio con temas que de pronto he tenido la posibilidad de hacer la búsqueda de forma manual, pues digamos al modo antiguo, y hacer una búsqueda exhaustiva sobre algún tema, y después hacer el ejercicio con ayuda de la inteligencia artificial, y me he encontrado con que la información obtenida no es muy completa. Es mucha, pero no es tan completa como cuando la hago con mucho más juicio, como el modo antiguo, con los términos mesh, con los operadores booleanos, en fin. Y eso es algo que me ha parecido como abrumador también en cuanto a la búsqueda de información, y es jugar, que el profe Cabezas lo mencionaba ahorita, es jugar
con la especificidad y la sensibilidad, y eso no es tan fácil, porque cuando uno hace unas búsquedas muy específicas, pues elimina mucha información, pero cuando las hace muy sensibles se abruma con tanta información. Entonces, yo creo que hay que encontrar el balance, y ahí es como ese juicio que uno va desarrollando en la medida que de pronto va creciendo como en algún área de conocimiento, ¿cierto? Entonces, digamos, mi llamado es como a que seamos muy críticos y muy juiciosos a la hora de digerir toda esa información. Además que me parece hasta intimidante pues a lo que vamos, porque lo que decías ahorita, hay inclusive cosas para controlar, digamos, la información falsa. Entonces eso está mucho más lejos de la inteligencia humana, pero lejos. Entonces son cosas que terminaremos sin controlar. Pero al final, digamos, cuando toda esa información la aplicamos a nuestra práctica clínica, pues que es, digamos, el fin último de cómo digerimos toda esa información. Al final, toda la información que obtenemos en la red somos nosotros quien debemos como digerirla, masticarla y simplemente aplicarla, digamos, a nuestro juicio y conveniencia para beneficio de los pacientes. Pero pues esa es como la conclusión. Muchísimas gracias, Eldey, de nuevo. Gracias, Gusto verlos sin escucharlos, y saludos a todos. Gracias, Julio, por tu aporte. Sí, creo que tocas unos puntos que son claves. Te has dejado un mensaje muy interesante, sobre todo para las personas más jóvenes que nos están escuchando. Antes de dar finalización, por favor, no olviden, aquí a mano derecha están links para que ustedes llenen el registro de asistencia, para que llenen algunas cortas preguntas que hay muy sencillas con respecto a la charla. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Si no es así, nuevamente, Edison, quiero agradecerte. Creo que esta noche ha sido sumamente productiva. Nos has dado una charla muy agradable, muy amena, pero sobre todo cargada de conocimiento. De tal manera que muchas gracias. Seguiremos informando nuestras actividades de orden académico. Muchísimas gracias también a Andrés de Navidad de investigación que está detrás de organizar cosas. Sí, Andrés, ¿vas a hablar? No te escuchamos. Muchas gracias. Eso es todo. Ok, bueno, perfecto. A todos, muchísimas gracias. Les deseo buena noche y pronto tendremos información sobre el siguiente. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches, muchísimas gracias. Un saludo.